A lo largo de la historia, siempre se ha relacionado a estos dos países, como países hermanos extremadamente similares, especialmente cuando se habla de temas raciales. Esto no es una novedad, el estereotipo ha reinado sobre el continente americano desde tiempos inmemoriales, y afecta a casi todos los países, donde las principales víctimas son los países que dependen de otros países para dar a conocer su imagen al mundo exterior, como sería el caso de México con Estados Unidos, así también Paraguay y Bolivia con Argentina. Todos sabemos que estos países se caracterizan por su masiva migración al exterior, donde ambos son mediterráneos y no tienen más opción que elegir un país con acceso al océano que los conecte al mundo exterior. En el caso de Paraguay, la migración se ha dado más entre las clases sociales bajas, durante la época de la dictadura de Stroessner, donde 500.000 de paraguayos migraron a Buenos Aires para tener un poco de libertad, y una condición de vida un poco superior dedicándose a trabajos que otros argentinos no querían tomar, como la albañilería y el servicio doméstico, mientras que los bolivianos históricamente ya migraban a Argentina, y fue a partir del año 1950 que empezaron a destacar en el negocio de las frutas y verduras. Ante la llegada masiva de italianos y otros europeos a Argentina, empezó a nacer un nacionalismo relacionado con la supremacía blanca, que empezaba a denigrar a cualquier persona que denotaba un aspecto mestizo e indígena, así también otras razones sociales que afectaban a los argentinos, generando un resentimiento debido a que la mano de obra paraguaya era más barata y más eficiente. Todo ese resentimiento se ha ido acumulando creando una mala imagen hacia los paraguayos y bolivianos, donde ambos eran vistos como unos negros de mierda, que llegaban a robar trabajos y construir villas miserias mientras vivían de pensión del Estado, obstruyendo el desarrollo de Argentina. Cualquier cosa negativa de Argentina, la culpa siempre fue echada a esos dos países. Ahí es donde nace un estereotipo que hace ver a Paraguay y Bolivia como países similares, donde todos sus habitantes son indígenas y migran masivamente a otros países. Sin embargo, esto no es más que una pequeña introducción al origen del estereotipo que compara a ambos países, para darles a entender la verdad detrás de esto. ¿Realmente Paraguay y Bolivia son tan parecidos? Como había mencionado en el primer video que había subido en este canal, la realidad a veces es tan impactante para los que creen en su propia verdad, negándose a ver lo que realmente es, argumentando su propia falacia. El estereotipo es realmente difícil de erradicar a menos que pasen generaciones, pero incluso así, a veces hasta las historias se ven influenciadas por diversos estereotipos. ¿Qué tan similares son Paraguay y Bolivia? No se puede decir que ambos países sean extremadamente diferentes, es un hecho que ambos tienen algunas similitudes que los convierte ciertamente en países hermanos y muy parecidos, sin embargo, hay otros puntos donde ambos países realmente no tienen nada que ver unos con el otro, e incluso cuando se investiga un poco, Bolivia y Paraguay son tan diferentes que es realmente increíble que sean vecinos, y no compartan ciertas características. A continuación, empezaré a mencionar varios estereotipos que se tienen en cuenta generalmente cuando se hablan de Paraguay y Bolivia. Número 1. Ambos países no tienen mar. Bueno, eso ciertamente más que un estereotipo, es una realidad, y la consecuencia de esto es que se relacione mucho a Bolivia y Paraguay, donde ambos países son muy parecidos porque no tienen mar, y ambos deberían ser países hermanos. Desde mi punto de vista me gusta esta idea, amo a los bolivianos, y me gustaría anexar Santa Cruz, XD. Bueno, disculpen mi atrevimiento, espero no haber ofendido a los bolivianos con lo de anexar Santa Cruz. Continuando con el tema, Bolivia históricamente como un país independiente sí tuvo mar, a diferencia de Paraguay donde hay una completa duda de que alguna vez este país tuvo acceso a algunas costas marítimas, aunque se dice que en época colonial, o mejor dicho, mucho tiempo más atrás cuando aún era una provincia que formaba parte de otro país más grande o una región llamada las provincias de la India o algo así. Como mención especial, aunque usted no lo crea, Paraguay y Bolivia también alguna vez llegaron a pelear por mar, en un territorio a cientos de kilómetros de algunas costas.
Más bien Bolivia reclamaba el Chaco paraguayo debido a que según ellos, históricamente les pertenecía, buscando el beneficio de la salida al mar a través del río Paraná y Paraguay. También se han dado otras razones como el petróleo, etc., mientras que Paraguay también lo reclamaba como un territorio suyo, mas no estaba interesado en los recursos naturales, sino simplemente defender lo que reconocían como su propio territorio. Número 2. Ambos países tienen cultura indígena. Eso es cierto, pero algunas cosas se sacan de contexto. Paraguay ciertamente tiene alguna influencia indígena en su cultura, como el idioma guaraní que es hablado por el 90% de los paraguayos, y también algunas artesanías de procedencia guaraní, pero más allá de eso, no existe nada más que pertenezca a la cultura indígena que pueda ser destacada, aunque algunos dirían que el mate, o mejor dicho el tereré, pero el tereré es más una cultura criolla debido a que fue evolucionada del mate, mientras que este último sí podríamos decir que pertenece a una cultura más indígena, pero no es tan consumida en Paraguay, sino que irónicamente es más consumida en países mayoritariamente europeos como Uruguay, Argentina y el sur del Brasil. En Bolivia podemos encontrar varias culturas pertenecientes a diferentes tipos de pueblos indígenas, algunos más influyentes y otros más desconocidos. Entre los más destacables podemos encontrar a la cultura quechua que tiene su propio idioma característico, vestimenta, música y artesanía, así también la cultura aymara que cuenta con características similares. Es realmente complicado encontrar algunas similitudes entre Paraguay y Bolivia cuando de cultura indígena hablamos, debido a que en Paraguay no existen tribus quechua y aymara. Sin embargo, podríamos decir que Bolivia tiene en común con nosotros el idioma guaraní, aunque con una variante un poco más lejana, pero guaraní después de todo, pero más allá de eso no se puede encontrar similitudes algunas. Los guaraníes en Bolivia son apenas uno de los tantos pueblos indígenas que existen. Número 3. Ambos países tienen habitantes indígenas. Eso también es cierto, sin embargo, ambos países tienen un porcentaje diferente de habitantes indígenas. Cuando un extranjero suele hablar de Paraguay, generalmente lo imagina como un país montañoso lleno de selvas, donde habitan pueblitos y tribus con habitantes indígenas, o por otro lado, suelen tener la idea de que todos los paraguayos somos indígenas porque casi todos hablamos guaraní, pero nada más lejos que la realidad. Lo mismo sería para Bolivia, es un país muy conocido como un país mayoritariamente indígena, debido a las diversas etnias y culturas nativas de América que lo habitan. Generalmente se relacionan a Paraguay y Bolivia como países indígenas y países hermanos, es un estereotipo muy frecuente no solo en todo el mundo, sino incluso en Sudamérica donde se supone que todos nos conocemos mejor. Empezando con Paraguay, que a diferencia de Bolivia, es un país súper homogeneizado, con una sólida población étnica y cultural, donde diríamos que el 70% de los paraguayos comparten los mismos orígenes, creencias, ideologías, linaje, entre otros, y el regionalismo como tal es casi inexistente, donde casi todos los paraguayos son ciertamente iguales independientemente del lugar en que se encuentren dentro del país. Bolivia por otro lado es un país muy diverso, con diferentes etnias y culturas habitando en ella, creando regionalismos de todo tipo, y lo que más podemos destacar es que el país está dividido en dos. Ahora hablando de temas raciales, no diría que Paraguay sea un país blanco, pero sus habitantes son mayoritariamente euromestizos con una importante minoría blanca y un porcentaje de 2 unidades que ocupan los grupos indígenas. Mientras tanto, en Bolivia el 62% de sus habitantes pueden considerarse indígenas, con una minoría importante mestiza, y otra minoría blanca aún más pequeña similar al porcentaje de los indígenas que habitan en Paraguay. En este punto, llegamos a la conclusión de que Bolivia y Paraguay tienen algunas similitudes, sin embargo, los puntos comparables son tan escasos que son meramente factores que tienen en común, más no una proporción y materia equivalente los uno con el otro. El estereotipo seguirá existiendo y ciertamente será inevitable la comparación de Paraguay con Bolivia, pero que esto no destruya nuestras relaciones como países hermanos, debido a ciertos perjuicios estúpidos que juegan con las mentes más débiles.
Bolivia es un país que a pesar de las dificultades que tiene, sigue desarrollándose a pasos agigantados, siendo un gran ejemplo a seguir, y ser comparado con ese tipo de países lo que también nos debería hacer sentir orgullosos. Sin más que decir, esto sería todo de mi parte, espero que el video haya sido de su agrado, estaré leyendo sus comentarios al respecto. Denle like al video y suscríbanse que seguiré subiendo más contenido sobre demografía, política e historia. Un gran saludo a todos y hasta la próxima.